Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Voy a esperar tantito a que empiecen a conectarse porque no veo a nadie. Y bueno, eh, si hay algún problema del audio o de cosas de la imagen o así, pues ya me van diciendo, ¿va? El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Job. El capítulo correspondiente a este día es el 34 y eh, está muy interesante, está muy bueno. Voy a esperar otro poco porque no veo a nadie. Ya, ahora sí ya veo a alguien. Va. Y bueno, está muy interesante. Vemos cómo el libro de Job da un cambio totalmente, porque empieza a hablar un joven que se llama Eliú y cambia totalmente la perspectiva de lo que está pasando en la vida de Job, ¿no? Y de pues la situación y las actitudes que como hijos de Dios, como creyentes, deberíamos de tener. Entonces, es un buen ejemplo y alguien a quien deberíamos de tomar en cuenta. Entonces, antes de empezar, vamos a orar, ¿ok? Pues Padre, te damos gracias por tu palabra en este día, porque nos permites seguir estudiándola, nos permites compartirla a través de estos medios que eres tú quien nos provee. Te damos gracias y te alabamos por lo que tú harás a través de tu palabra, de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Y gracias porque nos sigues guiando, nos sigues ministrando a través de tu palabra, Señor. Tu palabra no tiene fin, tu palabra no tiene error y nos permites caminar seguros, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, bueno, para empezar, les digo que este capítulo vamos a estudiarlo, o bueno, vamos a ver tres grandes temas, bueno, subtemas de este capítulo. En principio el título es que Eliú justifica a Dios. Y quiero preguntarles si en verdad será necesario que, o en ese momento hubiera sido necesario que Eliú justificara a Dios, y si hoy en nuestros días es necesario que nosotros justifiquemos a Dios ante la gente. Bueno, eso es para empezar el título. El primer subtítulo y de donde vamos a empezar a ver es del versículo 1 al versículo 9. Eliú indica que Job dice que Dios es injusto. Del versículo 10 al 30 vamos a ver por qué Eliú dice que Dios es justo. Y del 31 al 37, Eliú le hace una invitación a Job para que se arrepienta. Entonces, eh, simplemente, y este capítulo, el 34, es la continuación de lo que Eliú había estado diciendo eh, en sus diálogos anteriores, desde el capítulo 32, el 33, el 34. Bueno, aquí sigue hablando Eliú. Entonces vamos a empezar a leerlo. ¿Va? Voy a leer completo del 1 al 9. Y les repito, este subtema, o bueno, este subtítulo del capítulo, veremos cómo Eliú indica que Job dice en varias veces que Dios es injusto. Y dice, además, Eliú dijo, o sea, aquí vemos cómo Eliú continúa hablando. Oíd, sabios, mis palabras, y vosotros, doctos, estadme atentos, porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Escojamos para nosotros el juicio,
conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno. Porque Job ha dicho, yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. ¿He de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. ¿Qué hombre hay como Job, que bebe el escarnio como agua, y va en compañía con los que hacen iniquidad y anda con los hombres malos? Porque ha dicho, de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Aquí, del versículo 1 al 2, a diferencia del capítulo anterior donde Eliú se dirige directamente a Job y le habla directamente a él, aquí Eliú pide que la gente sabia que estaba alrededor, pueden ser los amigos de Job que estaban ahí, o la gente que estaba alrededor de esta situación como testigos, viendo lo que pasaba entre Job, entre sus amigos, como estos debates que tenían. Y es a ellos a quien Eliú les habla, ¿no? Y dice gente sabia y doctos, o sea, estaba hablando con gente muy inteligente. O sea, este joven sabía lo que decía y tenía conocimiento de lo que decía. Entonces, palabras muy interesantes y mencionadas, les repito nuevamente, a la gente sabia que estaba alrededor de Job y que, pues sí, en ese momento se encontraban ahí. Luego, del 3 al 4, les hace una invitación para examinar las palabras de Job y lo que él estaba diciendo también, porque, y justo empieza a decir, ¿no? Es Job quien ha dicho eh, que él es justo y quien ha sido Dios quien le quitó el derecho. Eh, en su afán por defenderse, y lo hemos visto en varios capítulos, Job y pide y está constantemente diciendo que él no entiende la situación, que él es justo, o sea, no dice como tal, ¿no? Dios es injusto, pero él dice, es Dios quien ha quitado mi derecho. O sea, no lo señala, no dice la palabra injusto, pero en otras palabras, pues se entiende, ¿no? Entonces aquí Eliú dice, examinen las palabras de Job. Él ha dicho que Dios es injusto, ¿no? Que Dios le ha quitado su derecho y que él siempre se ha portado bien, que él es justo. Y siempre en su afán por defenderse delante de sus amigos, delante de la gente que estaba ahí, como, pues del qué dirán los demás, Job empieza a pecar y empieza a convertirse en un hombre insensato, en un hombre necio, con orgullo. Después, esto es lo que dice Eliú. Y dice que bebe el escarnio como agua, ¿no? Y y se junta y anda con hombres malos. Entonces, Eliú lo compara así por el atrevimiento de sus palabras. Al hacer mención de que Dios es malo, que ha sido injusto con él, que le ha quitado sus derechos. Y aún en el último, bueno, en el 9, en el último versículo de esta parte, fíjense lo que Eliú recuerda de las palabras de Job. Dice que Job dijo, de nada servirá al hombre conformar su voluntad a Dios. O sea, es como si cualquiera de nosotros hoy pudiera decir, pues, de nada sirve que tú le entregues tu vida a Dios, porque de todos modos los hombres malos son los que prosperan. Y a lo mejor, ¿no? Tendríamos razones para decirlo, porque conocemos a alguien, no sé, etcétera. Pero no se trata solamente de eso, es que en dónde están nuestro corazón, en dónde está nuestra mente, en dónde están nuestros ojos, en las apariencias nada más, o en lo que realmente importa, que es Dios. Si tú y yo nos detenemos a juzgar a cada persona por lo que tiene, por lo que no tiene, por lo que hace o por lo que no hace, pues muy probablemente estaremos como Job, ¿no?
quejándonos simplemente de con Dios y creyendo que es Dios injusto por las situaciones que hay alrededor de nuestra vida. Por si un familiar está enfermo, nos quejamos que por qué en nuestra familia, por qué no en lo de los otros que hacen lo malo, que si, no sé, alguien de tu familia fallece, no lo entiendes y empiezas a quejarte. Bueno, esta es la misma situación y la misma circunstancia por la que pasaba Job, al grado de decir que no valía la pena entregarle su vida a Dios, porque de todos modos, eso no contaba, ¿no? Ante él prácticamente, y que eran la gente mala la que prosperaba. Entonces, estas palabras son las que Eliú rescata, y Eliú hace mención aquí nuevamente, eh, para hacerle ver a los sabios, a la gente que estaba ahí, cuáles eran las palabras de Job y que las razonaran, que pensaran cómo era, eh, cómo era la situación de Job emocionalmente y mentalmente en ese momento, ¿no? También les pide a ellos que tengan discernimiento. En el versículo 4 les dice, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno. Les pide a ellos que escojan el juicio y que sean sabios para esto que van a analizar, ¿no? Que van a recordar y que Eliú va a hablarles. Entonces les pide, tengan discernimiento, o sea, aprendamos a ver qué es lo bueno y qué es lo malo. Y bueno, es como después él recuerda todo lo que Job dice o dijo. Después del versículo 10 al 30, se engloba en por qué Eliú dice que Dios es justo. Por qué Eliú demuestra que las palabras de Job son erróneas. Porque nuevamente, pues Job decía que Dios estaba siendo injusto. Entonces aquí es donde Eliú se detiene para hacerles ver que esto no es verdad. Que Dios es justo y que algún motivo habrá para la situación de Job, ¿no? Entonces vean, nuevamente voy a leer todo del 10 al 30. Dice, por tanto, varones de inteligencia, oídme. Nuevamente se dirige a estos hombres sabios. Lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Porque él pagará al hombre según su obra, y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia, y el omnipotente no pervertirá el derecho. ¿Quién visitó por él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Si él pusiese sobre el hombre su corazón, y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente, y el polvo volvería al polvo. Sí, pues hay en ti entendimiento, oye esto, escucha la voz de mis palabras. ¿Gobernará el que aborrece juicio, y condenarás tú al que es tan justo? ¿Se dirá al rey perverso y a los príncipes impíos? Cuanto menos a aquel que no hace excepción de personas de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. En un momento morirán, y a medianoche se alborotarán los pueblos y pasarán, y sin mano será quitado el poderoso, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre, y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte, donde se escondan los que hacen maldad. ¿No carga, pues, él al hombre más de lo justo, para que vaya con Dios a juicio? Él quebrantará a los fuertes sin indagación, y hará estar a otros en su lugar. Por tanto, él hará notorias las obras de ellos, cuando los trastorne en la noche y sean quebrantados. Como a los malos los herirá, en lugar donde sean vistos. Por cuanto así se apartaron de él, y no consideraron ninguno de sus caminos, haciendo venir delante de él el clamor del pobre, y que oiga el clamor de los necesitados. Si él diere reposo, ¿quién inquietará? Si escondiere el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre, haciendo que no reine el hombre impío para vejaciones del pueblo. Ok, es un gran
eh, grandes tramos de este capítulo, del 10 al 30. Pero aquí Eliú en principio les recuerda o les dice a estos varones que en Dios no puede haber impiedad, que no puede haber iniquidad y que por lo tanto no hay injusticia. También les dice que Él eh, retribuirá conforme a su camino. Es decir, que Él pagará conforme se lo merezcan, ¿no? También esto significa que tus obras, mis obras, tienen consecuencias. Si tú haces el mal, habrá alguna consecuencia. Y si tú haces el bien, también habrá una consecuencia. Recordemos también lo que dice la palabra, que lo que sembramos es lo que cosechamos. Ya esto es a lo que se refería Eliú, que pagará al hombre según su obra. También Eliú hace ver y recuerda quién es quien puso orden a la tierra. Pues fue Dios. Y en el 12 hay algo súper que me llama mucho la atención, ¿no? Porque prácticamente es la respuesta de Eliú a las palabras de Job. Dice, y el omnipotente no pervertirá el derecho. Él asegura y él le dice a Job que lo que él decía, porque Job decía que Dios le había quitado el derecho, entonces aquí Eliú le dice que eso no puede ser, que Dios no hace ese tipo de cosas. Y dice también, ¿quién visitó por él la tierra y quién puso en orden al mundo? ¿Quién más que Dios? ¿Y con qué autoridad, con qué derecho podría Job empezar a reclamarle o empezar a decirle cierto tipo de acusaciones a Dios, haciéndole ver que es Dios justo? Y aún dice, si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu, o sea, aún las decisiones que Dios decida tomar en tu vida y en mi vida, eso a él lo siguen siendo Dios y lo siguen, no le quita ninguna de sus atributos, ninguna de sus características. Su carácter sigue siendo el mismo. El hecho de que tu vida y en mi vida estén pasando circunstancias adversas, circunstancias que de pronto no entendamos, no hace a Dios malo, no hace a Dios injusto. Es simplemente porque hay un propósito eterno para esas circunstancias y para tu vida y para mi vida. Y eso nos lleva a un crecimiento mayor y nos llevan a ser cada día más como Jesús, a entender el propósito de nuestra vida, que es glorificarle a Él, a pesar de lo que podamos estar pasando. También Eliú hace una comparación entre el rey y Dios, ¿no? Menciona que si al rey se le podrá decir que es malo, ¿no? O a los príncipes impíos, cuanto menos a Dios. Y hagamos una comparación con gente cercana a nosotros y que de pronto decimos, no, pues es que tal persona es ejemplo, me inspira ciertas cosas. Bueno, pues haz la comparación. Cuanto menos al Dios que dio su vida por ti, al Dios que te rescató de un mundo vano, de la muerte, y pues es lo mismo, ¿no? Por eso digo que muchos de nosotros podemos identificarnos con Job ante ciertas situaciones y que de repente nos sentimos con el derecho a reclamar y a decir y empezar a quejarnos de Dios. Pues bueno, aquí tenemos una gran respuesta de parte de Eliú y que es aún Eliú utilizado por Dios, ¿no? Un joven que en ese momento, delante de tanta gente sabia, se atrevió a hablar y se atrevió a resaltar los atributos de Dios. No es tanto que Dios necesite que
necesitara, ¿no? Que Eliú lo defendiera o que Eliú empezara, eh, no sé, como a hablar de él, sino que en verdad, y hoy en día tampoco Dios lo necesita, Dios no necesita que nadie lo defienda, porque está su palabra, están los hechos, está la historia, hay muchas evidencias de eso. Sin embargo, este joven, Eliú, permitió que su vida fuera usada por Dios. Y aún sí, para hablar a la vida de Job, para recordarle quién era Dios y para hacerle ver lo que los demás no habían podido. Eh, pero también para hablar a la gente, y que aquí dice, ¿no? Específicamente a la gente sabia, a la gente docta, a la gente inteligente, a la gente que tenía conocimiento. Eh, Quiero pensar que no nada más un conocimiento científico, no lo sé, sino un conocimiento espiritual, un conocimiento acerca de Dios. Y es simplemente recordarle, ¿no? A la gente quién es Dios, por qué es que ellos y nosotros hoy en día estamos aquí y permanecemos aquí. Mm, Porque dice, también que los ojos de Dios están sobre todos los caminos del hombre y que Él ve nuestros pasos. O sea, Dios va siempre mucho más allá. Dios, como nuestro Padre, yo creo que incluso tiene mayor cuidado de ti y de mí que nuestros propios padres, ¿no? La palabra dice que Él sabe cuántos cabellos tenemos. Y yo dudo mucho que tu mamá o tu papá todas las noches se pongan a contar cada uno de tus cabellos, ¿no? Y si tienes dos o tres hermanos, pues todavía peor, ¿no? No creo que les dé tiempo, no creo que les dé la vida para hacer eso cada día. Sin embargo, a Dios sí. Dios tiene perfectamente controlado cada aspecto de nuestra vida y aún eso, nuestros caminos, nuestras decisiones, lo que estamos haciendo, bueno o malo, Dios lo sabe. Y entonces no hay nada, no hay nadie que pueda escaparse de él y ninguna circunstancia, ¿no? Por eso también Eliú dice es que no hay sombra, no hay tinieblas donde la gente pueda esconderse para hacer lo malo. Eh, Porque Dios aún así lo sabe. O sea, ninguno de nosotros podemos hacer las cosas por debajo de la mesa, ¿no? Porque Dios sabe todo. Y es por eso que Él es justo. Mm. También del 23 al 24, del versículo 23 al 24, vamos, bueno, podemos ver cómo Eliú dice que es Dios quien nos capacita ante las pruebas, que es Él quien, bajo esas circunstancias, es Él, aún Él sigue siendo justo con nosotros, porque Él no nos da más. Es decir, Él ya nos capacitó antes de esa situación y aún recordémoslo en la vida de Job, como las palabras que Job decía sobre, perdón, que Dios decía sobre Job y aún como se enorgullecía de él, ¿no? Delante de Satanás. Es decir, Dios ya había preparado a Job para este momento, pero ante tantas cosas, ante tantas palabras, ante tantas eh, circunstancias alrededor de Job, bueno, todo esto tenía que pasar para que al final eh, pudiéramos ver lo que lo que Dios hizo en la vida de Job, pero pues evidentemente él no lo veía así, ¿no? Y empezaban a pasar muchas otras cosas que simplemente iban a quebrantar el corazón de Job. Eh, También ante las obras malas, ante los actos malos, eh, Eliú dice que hay grandes consecuencias, ¿no?
Y esto lo sabemos. Tú y yo sabemos, aunque en el fondo nos neguemos o creamos que Dios va a no darse cuenta, que vamos a poder doblegar el corazón de Dios. No, hay consecuencias de nuestras acciones, esa es la realidad. Y la palabra dice que algún día todo saldrá a la luz, ¿no? Lo dice aquí Eliú. Y vean, dice, um, dice en el 26, como a malos los herirá en lugar donde sean vistos. Y acompáñenme a Marcos 4:22, porque aquí son palabras de Jesús y es prácticamente, no digo prácticamente lo mismo, pero pues esto es una realidad, ¿no? Y que el mismo Jesús dijo, fíjense, dice Marcos 4:22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de salir a la luz. Es decir, todo va a salir a la luz, todo algún día se sabrá. Y esas acciones malas algún día serán exhibidas. Y es lo mismo que estaba diciendo aquí Eliú, que decía pues a la gente que estaba ahí alrededor, ¿no? Y esto de las consecuencias es porque él dice que por cuanto así se apartaron de él y no consideraron ninguno de sus caminos, haciendo venir delante de él el clamor del pobre y que oiga el clamor de los necesitados. Les decía, esto tiene consecuencias para cualquiera de nosotros. Y por último, me sorprenden las palabras de Eliú y aún la situación en la que él estaba con Dios, porque aún al final termina diciendo, del versículo 29 al 30, ¿no? Si esto no fuera así, y aún si Dios decidiera tomar otra decisión, o sea, si aún eh, sobre las naciones, ¿no? Sobre un mismo hombre, si él decidiera esconder su rostro, ¿quién hará que cambie de opinión, ¿no? ¿Quién podrá verlo? ¿Quién podrá hacer las cosas distintas? Nadie. Ni tú ni yo tenemos ese poder, ni tú ni yo tenemos esa facultad para hacer cambiar a Dios, para hacer, les digo nuevamente, doblegar el corazón de Dios y que Él, las decisiones que Él haya tomado, pues ya las tomó. Sí, obviamente bajo oraciones y constantemente, ¿no? Llevarle todas nuestras preocupaciones a Dios, pero cuando tú simplemente te enfocas como que en lo que te está pasando y no ves más allá, no vemos más allá, eh, no vemos bajo la voluntad de Dios, ¿no? No nos sometemos a Él, porque, y lo leía como que hace rato, cuando tú vas en un avión, está aquí el avión, ¿no? Están las nubes aquí. Y pues al haber nubes, tú sabes que abajo está haciendo un día nublado o un día lluvioso, un día gris, ¿no? Con tormentas, puede ser, con huracanes, un día feo, ¿no? Muchas veces. Pero arriba de esas nubes, tú puedes ver el sol. Y aún es sorprendente, ¿no? Porque ves hacia abajo y ves todo nublado, todo gris, pero arriba permanece el sol. Y eso, a eso deberíamos de llegar, ¿no? A eso deberíamos de estar, de que a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de nuestros días grises, confiados y seguros en la voluntad de Dios, bueno, podemos tener paz, podemos ser agradecidos, sin importar lo que esté pasando. Y aún si tú pides a Dios con todas tus fuerzas que eso no suceda y sucede, pues has sido en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. Entonces, eso no hace a Dios malo, eso no hace a Dios injusto. Al contrario, Él día a día te muestra su amor, Él día a día te muestra su misericordia y
Es simplemente, ¿no? Señor, ayúdame a descansar bajo tu voluntad. Y esto nos lleva al punto, el tercer subtítulo de este capítulo, donde Eliú hace una invitación a Job a arrepentirse. Y vean lo que le dice, porque lejos de juzgarlo nuevamente o de querer que Job recuerde sus iniquidades y que Job le pida perdón a Dios. Y así como que prácticamente a la fuerza, como estaban intentándolo sus amigos, al principio, las palabras de Eliú son eh, como que con la intención de hacerle ver a Job, como de date cuenta, o sea, reacciona, haz algo, ¿no? O sea, arrepiéntete. Y vamos a leerlo. Job 34, versículos 31 al 37. De seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. ¿Ha de ser eso según tu parecer? Él te retribuirá, ora rehuses, ora aceptes, y no yo. Di, si no, lo que tú sabes. Los hombres inteligentes dirán conmigo, y el hombre sabio que me oiga, que Job no habla con sabiduría, y que sus palabras no son con entendimiento. Deseo yo que Job sea probado ampliamente a causa de sus respuestas semejantes a las de los hombres inicuos, porque su pecado añadió rebeldía. Bate palmas contra nosotros y contra Dios multiplica sus palabras. Eh, Les digo, Eliú hace una invitación a Job a arrepentirse, ¿no? A decir lo que yo no veo. O sea, vean la gran diferencia de actitud, la gran diferencia de humildad de este joven a la vida de Job. Porque Job insistía, ¿no? Y cambió mucho su perspectiva cuando empezó todo este debate con sus amigos. Al principio, porque yo recuerdo que al principio Job decía, ¿habremos de aceptar de Dios solamente lo bueno y no lo malo? Con esta actitud, ¿no? Como de, eh, está bien Dios, acepto como la tragedia, lo que me está pasando, todas estas pérdidas que estoy teniendo, porque también he aceptado de ti lo bueno. Entonces también estoy aceptando esta otra parte, esta otra cara de la moneda. Pero después cambió, ¿no? Cambió todo por lo que le decían, por lo que muy en el fondo del corazón de Job había, el orgullo, pues aún pues la vanidad, ¿no? De que él era bueno, de que él había ayudado a otra gente, eh, de que aún él hacía sacrificios por sus hijos constantemente para que sus pecados fueran perdonados. Tantas cosas que empezaron a salir del corazón de Job porque realmente sabemos que lo que habla nuestra boca es lo que hay en nuestro corazón. Entonces, lo que Job decía era lo que realmente había en su corazón. Entonces, es eso. Aquí es Eliú haciéndole como que esta invitación a Job a decirle, pues dile a Dios, ¿no? Que si tú no has visto algo, si tú en ti malo, en ti algún pecado, pues que Él sea quien te lo recuerde, que te haga ver lo que tú no estás viendo. Y lo mismo para nuestra vida. Muchas veces como jóvenes creemos que estamos bien, que, eh, que tenemos todo bajo control, ¿no? Que nuestros papás no se dan cuenta de nuestras acciones, que aún actuamos sabiamente, que según nosotros estamos bien, ¿no? No necesitamos de nada, no necesitamos de nadie, cuando en realidad, pues bueno, seguimos dependiendo de nuestros padres, seguimos dependiendo de lo que nos dan, pero bueno, según en nuestra mente, somos perfectos, ¿no? Y cuando no es así, cuando Dios te muestra esa realidad, ¿no? Cuando de repente hay una prueba en nuestra vida, nos negamos y aún hay muchos jóvenes, hay mucha gente muy resentida contra Dios, con esta misma
actitud que tenía Job hacia Dios, de decir es que yo siempre he sido bueno, yo siempre me he portado mal, no estoy entendiendo por qué Dios me trata así. Eh, para mí Dios es injusto, yo no quiero volver a saber nada de Dios porque no me parece lo que Él está haciendo en mi vida, ¿no? Y que nadie me toque el tema de Dios, porque entonces la gente explota, ¿no? Y empieza a decirte mil cosas, ¿no? Pero es que Dios es malo porque hay tanta gente pobre, ¿por qué hay tantos niños abandonados? ¿Por qué hay tantas guerras, no? Y un buen de cosas que empiezan a decir, o empezamos a decir contra Dios. Eh, y la diferencia de él yo a decir, Señor, si yo no recuerdo que hice mal, por favor muéstramelo tú. Y no lo volveré a hacer. O sea, con esta intención de realmente arrepentirse y de cambiar el rumbo de su vida, el rumbo de sus decisiones. Entonces, y por último, ¿no? Nuevamente habla a estos hombres sabios para decirles que las palabras que Job estaba diciendo no eran con entendimiento, no estaban siendo sabias. Y por último, él dice que Job a su pecado añadió rebeldía. Y es esto. Al principio, cuando él estaba bien, Job reaccionó bien. Después de todo lo que había pasado, bueno, él empezó a cambiar su actitud. Y Job pecó. Job tenía orgullo en su corazón. Entonces, hasta aquí llega este capítulo de Job 34. Va a continuar este diálogo de Eliú y, y pues sabremos qué fue lo que dijo, qué más añadió, eh, pero quedémonos nosotros con eso, ¿no? ¿Cuál es la actitud que estamos teniendo ante las adversidades y ante Dios, ante lo que pasa en nuestra vida? Y seamos agradecidos, seamos aún humildes para reconocer cuando estamos haciendo mal y aún para pedirle a Dios que nos muestre si en nosotros hay algo malo que en nuestro corazón o en nuestra mente cegada no queremos ver, ¿va? Y pues aún recordemos que Dios ante todo sigue siendo justo y sigue siendo amoroso contigo y conmigo, simplemente por el hecho de darnos un día más, de tener una familia y, y de poder tener un techo. Y aún si no lo fuera, si no lo tuviéramos, pues eso no cambia nada en la vida, en Dios. Eso no cambia sus características, eso no cambia sus atributos y no cambia su amor por ti. Entonces, pues vamos a orar para terminar y aún agradecerle a Dios por la vida de Eliú y que es aún a través de él podemos ver un gran cambio de actitud en todo lo que estaba pasando en el libro de Job. Y aunque podemos tenerlo como ejemplo, ¿no? Porque él se atrevió a hablar delante de la gente sabia, siendo él un joven, ¿va? Entonces, pues, Señor, Padre, te damos gracias por tu palabra, eh, porque podemos seguir aprendiendo de ti, porque nos has puesto grandes ejemplos. Señor, aún la vida de Job es un ejemplo para nosotros. La vida de este hombre, Eliú, de este joven, quien, quien te exaltaba, quien te glorificaba ante la gente, quien recordaba tus atributos, recordaba quién eres y aún sabía, Señor, que bajo cualquier circunstancia tú sigues siendo Dios y tú sigues siendo bueno con nosotros. Eh, Padre, danos sabiduría, danos el discernimiento para que en los días malos, en nuestros días grises, podamos ver mucho más allá, podamos
tener paz en tu voluntad y vivir bajo ella, Señor. Gracias porque eres tú quien nos está preparando, eres tú quien nos ha enseñado eh, que en nuestra vida sí habrá momentos malos, habrá momentos en que seamos probados, Señor, pero aún sabemos que tu Hijo venció y que aún podemos tener la victoria en Él, Señor. Y gracias, gracias porque nos has dado la salvación y eso con nada, Señor, tendríamos con qué pagártelo, con nada tendríamos eh, cómo agradecerte porque simplemente no la merecemos, Señor. Y es simplemente gracias a ti que podemos hoy estar aquí leyendo tu palabra, ser guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, pues es todo por este día, por este capítulo. Cualquier cosa que tengan, cualquier duda, pues escríbanos, mándenos un mensaje. Ya saben, estamos en la recta final del libro de Job. Entonces esperen el final, yo creo que es no sé, vamos a poder entender cuál era el plan de Dios para la vida de Job, ¿no? Y para nosotros también. Entonces, espero que estén muy bien y cualquier cosa, pues nos escribimos. Cuídense mucho y creo que ya es todo. Bye.